Julio Gambina, economista, bueno, también lo han llamado de varios lugares, bueno, para que nos cuente lo que está pasando. Pero yo voy a empezar por la pregunta, miren, la pregunta más fácil, la pregunta más simple. Querido Julio Gambina, ¿directamente hay que despegarse del Fondo Monetario Internacional? Absolutamente. Para vos te contestás rápido. Entonces, no, disculpame, ahora si algunos te sigo repreguntando. No, son inconscientes. Sí, ¿Se puede? Totalmente. A ver. Yo te lo argumento. Mirá, primero, ya sabemos lo que es estar atado al fondo. Ya sabemos. Sí. Parte de la discusión de estos últimos meses, dentro de la coalición gobernante, fue el acuerdo con el fondo. Incluso está en discusión un impuesto a las rentas inesperadas como para obtener fondos y pagarle al fondo. Es parte de la discusión. Sí. O sea que hay múltiples discusiones en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dentro de la coalición gobernante, sin plantear que hay un espectro político a la izquierda del gobierno y del movimiento popular que está en campaña por anular el acuerdo con el Fondo Monetario. El próximo 9 de julio hay movilización callejera y te anticipo que va a ser importantísima. Desde el Obelisco a Plaza de Mayo. Y hay una demanda de que la Argentina tiene 9 de julio, Día de la Independencia. Tiene que plantear un corte de su vínculo con el fondo. Es una hipoteca impagable hasta el 2034. Yo creo que la sociedad argentina todavía no dimensiona lo que es eso. Recién recibimos el primer acuerdo de las cuentas macroeconómicas para el primer trimestre. Es probable que se acuerde el del segundo trimestre, que es hasta que estuvo Martín Guzmán. Se fue ni bien terminado el segundo trimestre. Y lo que se viene para el segundo semestre y poder cumplir, porque el fondo dijo está bien, porque dice, bueno, algunas metas no son trimestrales, sino son anuales. Al 31 de diciembre, el nivel de ajuste fiscal es importantísimo. La primera declaración de la ministra es, yo soy pro equilibrio fiscal. Es una declaración genérica que está bien. Le quiso dar una señal a cada uno. Estoy de acuerdo. Le quiso dar una señal al mercado, al mercado en la entelequia. Sí. Pero, le quiso dar una señal, habló de equilibrio presupuestario. Pero además es su especialidad profesional en la provincia de Buenos Aires. Vos le preguntás a los sindicatos estatales de la administración, judiciales, maestros, ¿cuál fue el vínculo con la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires? Fue muy duro en los tiempos que fue ministra. O sea que esa parte de la actividad del ministro de Economía, la cuestión fiscal, tiene antecedentes en ese plano. Y el vínculo con las provincias es también similar. Pero para no irnos del tema, la Argentina no puede pagar ese acuerdo con el fondo. ¿Puedo interrumpirte ahí? Sí, claro. Por un lado, que no pueda pagar, coincidimos. Vamos a la juridicidad. ¿A qué voy con esto? Sí. También la gente se olvida que esta deuda no la contrajo este gobierno. Totalmente, pero... Bien, sigo con la juridicidad. Están en la casa. Papá y mamá vivían en la misma casa. Uno de los dos, vamos a suponer papá. Papá contrajo una deuda y puso como respaldo a la casa. Y bueno, entonces la mamá le dice, bueno, tenemos que pagar la deuda, no podemos no pagarlo. Así, por más que sea injusta, por más que papá fue a una timba y gastó la plata, lo gastó en la carrera de caballos. Pero la deuda yo soy el hijo. Está instrumentada. Yo soy el hijo y le digo, mamá, papá, ¿por qué no buscan un abogado y litiguemos? Porque creo que hay trampa. ¿Dónde está la trampa? La trampa está en lo que hizo el gobierno argentino y en lo que hizo el Fondo Monetario Internacional. A ver, ¿cuáles son? El Fondo Monetario Internacional incumplió con sus estatutos. Este es el error. Bien, perfecto. Este es el error de origen del actual gobierno. Esta medida debió haberla tomado el gobierno. Lo había dicho en campaña. Suponte que no lo pudo hacer el 10 de diciembre del 19. Suponte que ahí no podía. Pero en marzo, cuando apareció la pandemia, era ideal para decirlo. Hoy el problema que está discutiéndose en el Fondo Monetario, en el plano mundial, es el peligro del sobreendeudamiento de los países, de las empresas y de las familias, sobre todo las familias empobrecidas. Con lo cual, la pandemia, yo hubiese dicho el 10 de diciembre, miren, esta es una deuda, muchos decimos odiosa. Odiosa es una deuda donde el acreedor y el deudor sabían que no se podía pagar y que además no le trajo un solo beneficio ni al pueblo ni a la nación. Bien. Porque la pregunta es, ¿dónde hay algo que me muestre? Igual te van a decir algunos, sin tener la formación económica que tenés vos y que tengo yo, te van a decir esto. Sin embargo, no hicimos los guapos con los fondos buitres y la fragata Libertad No te alcanzaste a hacer los guapos y además la fragata no te la terminaron de embargar. La fragata está acá.
no pasó nada, ni pasaría nada, porque el tema es, primero, te amenazan con que algo va a pasar. Bueno, arriesguémonos a que pase algo, porque ya sabemos lo que significa cumplir con deudas odiosas. El antecedente no es solo la deuda de Macri. En rigor, nosotros venimos arrastrando un problema desde la dictadura militar. Sí, señor. Yo te he dicho varias veces, y lo insisto, todos los turnos presidenciales, todos, sin escaparle a ninguno, desde el 83 para acá, renegociaron la deuda diciendo se acabó el problema. 22 acuerdos, ¿o no? Sí, sí, pero más allá de los acuerdos con el fondo, toda la deuda ha sido renegociada. Estoy hablando de los canjes de Alfonsín, los canjes de Menem, los canjes de la Rúa, los canjes de Néstor, de Cristina, los canjes de Mauricio Macri. Ni bien empezó, lo primero que hizo es acordar con los fondos buitre. Y ni siquiera se ha resuelto el tema. Todavía hay bonos impagables. Le dijo, ¿cuánto piensan que le debemos? Eso le pago. Y vos pensás que Martín Guzmán, para mí un tremendo error de diagnóstico, él se vendía como un especialista académico en renegociación de deuda. Y él dijo, tarea fundamental, renegociar la deuda y después tranquilizar la economía. O renegociar para tranquilizar la economía. No pasó ninguna de las dos. Renegoció. Llegó a acuerdo con los privados, con el Fondo Monetario Internacional, y aquí estamos, con un ajuste importantísimo que se va a potenciar y se va a profundizar. Y la tranquilidad de la economía no existe. Ojo, cuando el fondo te dice que está todo bien, o sea, la macroeconomía argentina está bien, 10,3% de crecimiento en el 2021, pero al mismo tiempo el INDEC te marca que la distribución factorial o funcional, como la decíamos antes, entre ganancias... Más rico, más pobre. Claro, bueno, pero entonces no alcanza con que te digan que crecimos. Yo quiero crecer, pero... Vamos a explicar a la gente. Si una familia comió 2 kilos de carne y otro 0, el promedio te da que cada familia comió 1 kilo. Es lo que está explicando acá. La concentración en los más ricos. Y al mismo tiempo, en este marco de los ajuste... más ricos que son formadores de precios, sí, que están atrás de las corridas financieras. Vos pensás que la inflación, yo discuto, los libertarios y los liberales en general te dicen es un problema monetario. No es un problema político, es un tema de distribución del excedente económico. Todos los países generan excedente económico. Todos los países, hasta el más pobre genera excedente económico. En términos teóricos sería la generación de plusvalor. En el capitalismo todos generan plusvalor. Hasta Haití, país pobre, se genera plusvalor. En todo el mundo se genera plusvalor. La discusión es quién se queda con eso. Los datos del crecimiento económico de la Argentina, muy importante del 2021, expresan que el excedente, el plusvalor generado es apropiado por los sectores más concentrados del capital en la Argentina. Y por lo tanto, no es que en la Argentina no haya capacidad productiva, hay una inmensa capacidad de producción. El tema es quién se la queda, quién se la apropia. Y la inflación es el mecanismo de distribución del ingreso y lamentablemente, ¿por qué es un problema de la Argentina la inflación? Porque la Argentina tiene un Estado que no es capaz de disciplinar a la sociedad en su conjunto. Vos decías bien recién el kiosquero que le sobran y compra $100. Y tenés razón en no criticar al kiosquero. Si cualquiera puede comprar $100 como una forma de resguardo, lo hace, porque el kiosquero no lo hace para acumular. O para especular. Lo hace porque está defendiendo su mínimo ingreso. Lo puede hacer un jubilado, una jubilada, lo puede hacer un trabajador. La reserva de valor. Claro, está cuidando lo poquito que tiene. Eso no está mal. El tema son las condiciones. Me preguntan siempre por el tema del dólar. Yo quiero hacer lo que quiero con mi dinero. Vos hacer lo que quieras con tu dinero, pero la Argentina no produce dólares. Los dólares son del conjunto del trabajo social de la Argentina. Porque la Argentina exporta autos, soja, servicios, exporta muchas cosas la Argentina. Ahora maíz. Pero la pregunta es, ¿que es del gran exportador los dólares? No, son del trabajo social que hay en torno de una tonelada de soja, de una tonelada de maíz, de un automóvil, de lo que vos quieras. Hay mucha gente atrás. Yo doy un curso al exterior, vendí servicios. Cobro en euros, cobro en dólares, en yenes, en yuanes, pero atrás de mi capacidad docente está la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad pública, en mi caso, pero podría ser la privada. Es decir, el trabajo inmenso de una cantidad de gente en todo el país que contribuye a que un bioquímico, un físico, un matemático, un ingeniero, un especialista en sistemas esté altamente formado. Entonces, ¿qué es eso de que la plata es mía?
Sí, la plata es tuya en base al país, un país muy generoso, un país de una potencia espectacular histórica. No hace mucho tiempo, en la década del 50, Argentina era el PBI número 1 de América Latina. Hoy estamos atrás de México y de Brasil y muy pronto nos puede pasar Colombia, aunque Chile. No es en desmedro de los otros países, pero te muestra que en la Argentina hay un problema político a resolver. Yo hasta te diría, desde que la Argentina tiene gobiernos constitucionales, el Estado se ha debilitado, porque el viejo sector conservador siempre quiso la revancha de volver a gobernar lo que los gobiernos constitucionales le quitaron. Por eso los golpes de Estado fueron el mecanismo de revancha del poder económico tradicional. Claro, en el último tiempo ya no hizo falta golpe militar, sino que la oligarquía tradicional, ese poder oligárquico tradicional, se logró con votos. Y me parece que Argentina ha desembarcado en lo que pasa en muchos países de América Latina de tradición gobernante de la derecha histórica que consolida un poder estatal. El mejor ejemplo es Colombia, ahora derrotado por una coalición que veremos cuánto puede desarrollar, cuánto puede alcanzar. ¿Cuánto lo condicionan? Bueno, cuánto puede avanzar para romper el condicionamiento, quiero decir. Porque el condicionamiento siempre está. Vivimos en el capitalismo y el capitalismo no regala un centavo. Se la puede bancar hasta que encuentra la correlación de fuerza favorable para retomar el orden. Por eso incluso el plano mundial hoy está desordenado el mundo. Está desordenado porque se está reacomodando. Claro. Y en el reacomodamiento es quien gana. Y la Argentina viene desacomodada hace rato. Porque hay una confrontación de qué tipo de proyecto es el que avanza, qué tipo de país, qué orden económico, qué modelo productivo, qué modelo de desarrollo. En un país que además tiene una historia maravillosa de educación pública, de derechos tempranos. Cuando vos comparás la historia constitucional de América Latina o los derechos de los países de América Latina, Argentina tiene desarrollos muy, muy tempranos, una modernidad temprana, bueno, que eso está en la cultura. Volvamos al principio. Vos dijiste... Absolutamente. Acá, en el lugar donde estás, hemos invitado gente que sí, no queda otra, de arreglar con el fondo, gente que dice que no hay que arreglar con el fondo, que es el caso tuyo. Bueno, suponete que ahora saca el pie del plato. ¿Qué escenarios se producen en el corto plazo? Mirá, lo primero es... Vos lo planteás como que no pasa nada y yo te digo, algo va a pasar. Sí, la verdad es que te digo que sí, va a pasar, pero también depende cuáles son las condiciones políticas con que vos decís que no. Sí. Y te voy a dar un ejemplo para que se entienda. Sí. Cuando el presidente dijo intervención, expropiación de Vicentín y transformarla en empresa testigo para cambiar el modelo... Tener precio de referencia. Te cuento que yo empujé con otros profesionales, intelectuales, una solicitada pública que juntamos en 3 días 22.000 firmas para que eso avanzara. A los poquitos días el presidente dijo, la gente no me acompañó, le echó la culpa a la gente. Y no se convocó jamás al pueblo argentino a una movilización y a explicar por qué había que destruir la estafa de Vicentín. Es una estafa. Está en la justicia. Sí, está en la justicia ahora. Hay dos planos. Yo tengo la maestría en sindicatura concursal. Hay unos errores por parte del gobierno desde el punto de vista de en qué momento correspondía el criterio de oportunidad, en qué momento correspondía el planteo. El planteo, la expropiación y demás. Fue, la verdad, un error estratégico terrible el momento. Hay dos causas. La del concurso, que está armada en un paquete a la medida de Vicentín, y después las causas penales que van para adelante y se están dando cuenta de las maniobras que hicieron todos los integrantes del directorio. Mira, yo quiero que me entiendas. Entonces, pero vamos... Vicentín y FMI. Te voy a dar otro ejemplo y en el mismo sentido. Vamos. Porque yo creo que la opinión pública, organizada y movilizada, decide. Sí. Yo fui secretario parlamentario de Floreal Gorini en el año 95-97, diputado comunista. Sí. Y llevamos un proyecto a la Cámara de Diputados de anulación del punto final y la obediencia debida. Nos dijeron que eso era imposible, porque vos sabés que la anulación tiene efectos retroactivos, hablando de los jurídicos. Sí, los jurídicos, sí. Nos dijeron que era imposible. Y desde el FREPASO se lanzó una iniciativa de derogación. Bueno, lo que salió fue la derogación. Pero en el 2001-2002, con la situación popular que había, el gobierno de Néstor Kirchner habilitó que esa misma ley que habíamos presentado nosotros, presentada por Patricia Walsh, se hiciera realidad.
Y vos hoy tenés, ahora han salido fallos con sentencias muy importantes que tienen que ver con lanzar cuerpos desde los aviones, militares presos y condenados. Aprovechamos que este fin de semana pasado murió Chicolás. Señores, se reconoció públicamente en ese juicio que arrojaban gente de los aviones, ¿no? Claro. Porque la gente se olvida también. Por eso hay que decirlo, pero yo el ejemplo que estoy señalando es que cuando nosotros propusimos en el Parlamento una ley de anulación, nos dijeron es imposible. Es la respuesta jurídica. Pero no alcanzan los tiempos, pero a ver, te digo, Chile tiene reservas en el Banco Central, Bolivia tiene reservas, Brasil tiene reservas, distinta ideología, ¿no? Brasil tiene reservas, México tiene reservas, nosotros no tenemos nada. Nada. Entonces, ¿nos podemos hacer los guapos sin reservas? Te podés hacer los guapos, ¿sí? Y proponés cambio del sistema financiero latinoamericano como se propuso desde Buenos Aires en el 2009 en la UNASUR. La UNASUR no funciona, pero funciona la CELAC. Argentina es presidente de la CELAC. La Argentina puede llevar el tema a la CELAC. Y Brasil no está en la CELAC, es cierto. Sí. Hay expectativas de que cambie el gobierno de Brasil. Y eso son expectativas en cambios políticos en la región. Bien. América Latina, yo te aseguro que estaría dispuesta a dar un debate si Argentina se la juega y se plantea un debate. El presidente actual de Bolivia, cuando era ministro de Economía de Evo Morales, sí, cuando se decidió el Banco del Sur, Lucho Arce dijo, nosotros tenemos el dinero para constituir el Banco del Sur, pero propongo que las reservas internacionales de nuestros países se depositen en el Banco del Sur. Si eso fue un planteo real de un ministro de Economía que hoy es presidente. Julio, vos sabés lo que es la tele. Ya sé. Los tiempos, tenemos que hacer 5 programas para debatir ¿Por qué te crees que vengo acá? Pero bueno, señores, lo escucharon, dijo, acá directamente, dijo que nos podemos hacer los guapos igual con el Fondo Monetario Internacional. Con condiciones políticas. Sí, con condiciones políticas. Desde ya, muchísimas gracias.